Listo. Ok, entonces, buenos días. Comenzamos la clase de sincrónica de hoy del Diplomado Internacional de Diseño, Instalación y Mantenimiento de Bombas contra Incendios. Hoy es 22 de mayo del 2021. Comenzamos, habemos conectado 14 personas, entre los cuales estamos 3 instructores. Quiere decir que alumnos hay 11 alumnos. Vamos a comenzar saludando a José Gregorio Prada, el profesor José Gregorio Prada. Buenos días, ¿cómo están a todos? ¿Cómo estás, camarada? Saludamos a Eric Mesa, el profesor Eric Mesa, que va a tomar la palabra después. Buenos días. Buenos días a todos. Saludamos a Raúl Moreno, Hola, a Luis Felipe Díaz, a Roberto, debe ser Roberto López. O sea, vamos a saludar primero a Roberto y después a Roberto López. Los dos son López, pero uno está identificado aquí como Roberto solo. Y saludamos a José Prieto, a Oscar Ramírez, a Gustavo Frankenstein, a Leonardo Castillo, Luis Diego Salas, Jean Abel Díaz y a Gustavo Valdés. Y esperemos que en el transcurso se conecten más. Buenos días con todos, ingeniero. Buen día a todos. Acaba de conectarse David. Buenos días, David. David Chalco. Y bueno, esperemos que en el transcurso se sigan conectando otros alumnos. Bien. La primera pregunta es si tendrían alguna consulta en las materias que me corresponden, antes de pasar a las consultas que tengan pendientes de hacerle a Eric Mesa. Ya las materias que me corresponden a mí, que son los primeros 3 módulos, las primeras 3 secciones que aparecen en el Q10, culminan mañana. Ya el primer módulo, que fue hidráulica, cerró el domingo pasado y ya mañana cierra los módulos de generalidades sobre bombas y bombas contra incendio. Cierra mañana a las 12 de la noche. Allí todavía se nota un retraso en lo que tiene que ver con las evaluaciones, básicamente. ¿Ok? Yo aquí tengo a la vista las notas del Q10 y ciertamente hay varios, hay varios que ya han culminado todas las evaluaciones, las han presentado, pero hay algunos todavía que están atrasados. Inclusive, ahí veo aquí como 2, 3, 4, como 5 o 6 personas que no han pasado al módulo de bombas, de generalidades sobre bombas. ¿Ok? Esas personas, el llamado es que este fin de semana, o sea, entre hoy y mañana, terminen de presentar estas evaluaciones para que no se les compliquen. También observo en las calificaciones que a partir del módulo de generalidades sobre bombas ha mejorado mucho, ha mejorado bastante. Está casi todo en negritos, en letras negras. El Q10, bueno, por lo menos a mí me las presenta así, no sé ustedes, cuando la nota es menor de 50, la presenta en rojo, y a partir de 55 la presenta creo que a partir de 55 que la presenta en color negro. Pero la mayoría de las notas son negras, aquí en el Q10, a partir de la generalidad de bomba. O sea, se cumple lo que les he venido comentando, lo que había comentado antes, que después de hidráulica ya iban a conseguir más facilidades, iban a estar más en su ámbito, en su ambiente de trabajo, ¿no? Y podrían salir mejor en las calificaciones. Igualmente les va a pasar seguramente con el tema de los motores. A lo mejor luego se complican con la parte eléctrica, que si lo saco por mi cuenta, yo siempre me complico ahí con eso. Seguramente a más de uno de ustedes también se les va a complicar, le va a crear un cuello de botella ahí en esos módulos. Por lo que yo les recomendaba que
trataran de ponerse al día antes de entrompar ahí, antes de llegar ahí a la electricidad, para evitar corrientazos, más que todo. Ok. Bueno, entonces espero las consultas, si tienen alguna. Yo tengo una relacionada más que todo a la parte de las fechas de finalización, ¿verdad? Ajá. El módulo de bombas contra incendios también finaliza el 26. Yo había leído que 26 o me equivoco. Mañana 23. Okay, Está mostrado en el Q10, lo puedes ver. Ahí okay, tiene la fecha. Va, perfecto. Sí, me había confundido. Pensé que había leído 26. Ahí cometí un pequeño errorcito. Algunos se confundieron porque relacionaron semana con lección. Y no es así. Lo que manda es el cronograma, no el Q10. El Q10 está por lección por un tema de que una lección es una materia, es una lección. Pero en la semana una semana puede abarcarse una o dos lecciones. No sé si en algunas se abarcan 3 lecciones. Entonces que no se guíen que cada lección es una semana. Cuenten con el cronograma. Tomen en cuenta es el cronograma para ver la materia que corresponde a la semana. ¿Ok? Por ejemplo, esta semana que está corriendo, la materia es motores diésel, combustión interna diésel y motores para bombas contra incendio. Sin embargo, en el Q10, eso aparece separado. Si mal no recuerdo. ¿Ok? O sea que esta semana que está corriendo, ustedes están viendo 2 lecciones. Así que estén pendientes con eso. Muchas gracias, Luis. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Había alguien que me había consultado algo ayer, pero no está aquí. No está conectado. No lo había conectado. De todas formas, yo voy a contestar esa consulta. Y más que consulta, era una solicitud. Una solicitud acerca de las evaluaciones, acerca de las tareas. Yo aquí voy a mostrarles o a indicarles de manera general cómo se resolvían las tareas de hidráulica. Que para mi sorpresa ahí hubo muchos fallos. Estaba viendo las evaluaciones aquí y hay muchos rojos en las tareas, en las notas de las tareas. Muchas notas rojas. Una tarea que era realmente sencilla. Vamos a ver si comparto Eric, habilítame para compartir la pantalla, por favor. Voy a compartir la pantalla para explicarles de manera general cómo se resolvía o cómo hay que resolver esos ejercicios. Eric, por favor. Sí, dame un minuto, Luis. A ver, Donde dice compartir pantalla, dice compartir más de uno o algo así. sin múltiple. Ajá. Ya está. A ver, ¿puedes intentar, por favor? Ok, ya estamos. Vamos a ver dónde es que estoy. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Afirmativo. Ok. Sí, ya, Luis. Sí, Ok. sí se ve. Entonces, Sí, un momentico. La primera tarea,
que pasa es que no sé cómo están viendo que Medición de caudal con tubo pitot. ok, en el del PowerPoint, ¿verdad? Sí, Lo que no, Así es. lo que no puedo se ve cómo mostrar es la tarea de la. Ok, decía, el primer ejercicio era, al medir la presión con un tubo pitot en la boca de descarga de hidrante de diámetro 4, se obtiene una lectura de 400 kilopascales. ¿Cuál es el caudal de agua que fluye? Utiliza algunos de los factores de descarga mostrados en la siguiente figura. Y hay una tabla donde se indican varios diferentes coeficientes de descarga para diferentes bocas o salidas. Por ejemplo, para rociadores, para hidrantes, para pitones, etc. ¿Okay? Entonces, allí la fórmula a utilizar era esta. Lo único que tenían que hacer era utilizar esta fórmula que está acá, que yo estoy marcando. Me imagino que la están viendo, ¿verdad? Esta, Q igual a 29,83 por el coeficiente de descarga por el diámetro al cuadrado por la raíz de la presión. La dificultad, si podemos llamar dificultad a eso, era llevar la presión, la presión que está dada en kilopascales a PSI. Porque en esta fórmula, para que el caudal dé en galones por minuto, había que introducir el diámetro en pulgadas y la presión en PSI. El diámetro ya lo tienen porque era 4 pulgadas. Te lo dice el enunciado, 4 pulgadas. Y la presión había que llevar los 400 kilopascales a PSI. Introducir esos datos acá y hacer la multiplicación. Ah, claro, el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga, habían tres opciones. Dependiendo de la que a ustedes les gustara, ustedes iban a agarrar un número, un coeficiente. Tenían para escoger entre 0,90, 0,82 y 0,70, dependiendo de cómo fuera el perfil de la descarga del hidrante. Entonces, no a todo el mundo le podría dar lo mismo, iba a depender de cuál coeficiente seleccionara. Pero eso era todo lo que había que hacer ahí. Escoger un coeficiente de descarga de la tablita que se les dio, convertir los 400 kilopascales a PSI y hacer la multiplicación. Más nada. Y no equivocarse multiplicando, por supuesto. A algunos se les ocurrió que escoger un coeficiente de descarga que no tenía que ver con hidrante. La medición para el hidrante, por cierto, es esta como está aquí en esta figura. ¿Lo ven? Esta era la forma. O es la forma como se hace. En la salida en una de las bocas del hidrante. ¿Okay? Y aquí se ve en la imagen de acá de la derecha. Un momentico. Se ve cómo se realiza en el campo, ¿no? Esa medición. Bien. Algunos, le estaba diciendo, algunos escogieron un coeficiente de descarga que no tenía que ver con un hidrante. Algunos escogió de un rociador. O sea, eso está mal, pues. Como en ningún momento se mencionó el coeficiente de descarga de un rociador. Bien. Entonces, ese era el primero, sencillo. El segundo ejercicio era para que por una válvula de cabezal de pruebas de una bomba, la cual es de 2,5 pulgadas, el diámetro, fluyan 250 galones por minuto, ¿qué presión debería leerse en el tubo pitot? Considere que en el extremo de la manguera se utiliza una boquilla tipo underripe pipe para realizar la medición mostrada en la siguiente imagen. Para realizar la medición mostrada en la siguiente imagen. O sea, ahí se les insertó una imagen con el dispositivo o con la boquilla que iban a utilizar. Y allí se dio
ahí se indica cuáles son los orificios disponibles para la medición. Aquí estaba al fondo en la imagen. Porque para la realización de esa medición, en el cabezal de pruebas hay la válvula, esta válvula que se la voy a mostrar acá. Está mostrada en la presentación, y en el video se menciona esta válvula que está acá. Este es el cabezal de prueba y esta es la válvula. Los que han trabajado con bombas, que me imagino que la mayoría conocen qué es un cabezal de prueba y cuál es la válvula. La dificultad mayor la tendrían las personas que son totalmente desconocedores de este tema. A lo mejor ahí hubo un fallo de mi parte, no aclararles bien eso. O sea, considerar que todos sabían eso. Pero yo asumo que más del 90% debe conocer lo que es el cabezal de prueba y conocer la válvula. Entonces, en esta válvula es donde se conecta la manguera, y en el otro extremo se conecta esto. Es como decir estas mangueras que están acá, donde está el señor de pie, y en vez de estar conectado en el extremo de la manguera, este elemento, este dispositivo, esto que está acá, conectamos esto, que es lo que se les mostró en la figura, que también se puede utilizar en un hidrante, como lo ven acá, ¿no? Ese elemento. Bien, entonces ahí había que aplicar la misma fórmula, pero la diferencia es que había que despejar la presión, y ahí puede ser que algunos se confundió al realizar el despeje de la presión, porque ya se asignaba el caudal, se decía que cuál era el caudal que se quería sacar o extraer de la bomba. O sea, que queríamos que pasara por la boquilla y queríamos saber con qué presión tendría que haber allí para que salga ese caudal. Esa era una de la primera dificultad. La segunda dificultad, que no era tanto, era el diámetro. El diámetro que iba aquí. Y la gran mayoría utilizó el diámetro de 2,5 pulgadas, que no es, porque la medición no se está realizando en la válvula del cabezal, se está realizando con la boquilla que se les mostró. Y la boquilla tiene diferentes opciones de diámetro vamos a llamar la punta, donde se hace la medición. Según la imagen mostrada, tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diámetros posibles. 10, porque en principio trae, 9. Por defecto, la boquilla trae 1.125, pero tiene todas las demás opciones, 8 opciones más. O sea que podían escoger cualquiera de esas opciones. Algunos escogieron, sí, un diámetro de allí, pero otros utilizaron el 2,5 pulgadas. Y ahí está el error. Y el coeficiente de descarga lo tienen en la tabla que se muestra también en el primer ejercicio, que era 0,97. 0,97 estaba mostrado aquí, arriba, en la tablita, donde dice on the right plate pipes or equal. La boquilla de esta o alguna igual tiene un coeficiente de descarga de 0,97. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese era todo. Despejar P y utilizar el diámetro adecuado para obtener la solución. ¿Ok? Por supuesto, también cuidando de que las unidades sean congruentes, que también es un error que algunos cometen. Bien, ese era el segundo. Ahora, el tercer ejercicio decía, un tubo Venturi instalado en una tubería de diámetro 8 pulgadas tiene una reducción de diámetro a 6 pulgadas en su parte más estrecha
Si la caída de presión en el mismo es de 5 MCA, que MCA es metros de columna de agua, eso está explicado en los videos y en la presentación, ¿qué caudal circula por el sistema? Ok, entonces nos venimos para acá para la presentación. Ya ahora estamos acá, tubo Venturi. Se les explicó que era un tubo Venturi. Bueno, entonces el de medición para sistemas contra incendio es este. Este que está acá es para sistemas industriales. Entonces tenía diámetro 8 pulgadas. Diámetro. Y una reducción acá de 6 pulgadas. ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Cuál era lo que había que aplicar? Esta fórmula. Se le pide el caudal que está circulando por el tubo. Para determinar el caudal, esta es la fórmula que se les dio o que se utiliza. Área 1 por área 2, sabiendo que área 1 es la mayor y el área 2 es la menor, en este caso acá y acá, entre la raíz cuadrada del área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado, que multiplica 2 veces la gravedad por la caída de presión. La caída de presión se les indicó en el programa, en el problema, que eran 5 metros de columna de agua. Y allí radicó una de las dificultades, tal vez, que no tendría por qué hacerlo, pero al parecer era una dificultad. Si esa era la unidad que había que utilizar aquí, si había que llevarlo a PSI, si había que utilizar kilopascales, etc. Entonces, algunas de las preguntas eran, esas, ¿qué unidades se usaba acá? La respuesta que yo les daba al que me preguntaba es que tenían que hacer esto congruente. Si aquí utilizamos las unidades del sistema inglés, todas tienen que ir en el sistema inglés. Si utilizamos el sistema internacional, todas tienen que ir en el sistema internacional. Pero tampoco es que voy a multiplicar un área en metros cuadrados, el área en metros cuadrados, y aquí abajo en centímetros cuadrados. No aplica. Igual, las dos áreas podían estar en pulgadas cuadradas o en pie cuadrado, pero entonces también tenía que tener cuidado con las unidades de acá, de tanto del G, de la gravedad, como de la presión. Todo tenía que ser congruente. En definitiva, que todo se reducía a calcular el área 1 con el diámetro 8, de 8 pulgadas, el área 2 con el diámetro de 6 pulgadas, sustituir acá, esto iba a dar un valor, ya sea en pie cuadrado, en pulgada cuadrada, en centímetro cuadrado, en metros cuadrados. Lo más lógico o lo más directo, como ya tenía la presión en metros, la diferencia de presión en metros, era trabajar en metros cuadrados las áreas. Metros cuadrados las áreas y trabajar la aceleración de la gravedad en el sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. No habría, o sea que la única conversión que había que hacer era la del área. Si teníamos pulgadas cuadradas, llevarlo a metros al cuadrado. Y para eso tenían el programita que les facilité. Y ya les daba cuál era el caudal. Es sencillo. Sustituían aquí los 5 metros, aquí 9,81, que es el metros por segundo al cuadrado. La gravedad, metros por segundo al cuadrado. Y aquí las áreas en metros al cuadrado. Y les daba el resultado que se estaba buscando. Eso era todo, básicamente. ¿Ok? Seguimos acá. Básicamente esa era la tarea que había que hacer. No tenía mucha dificultad. Mayor dificultad no tenía realmente. Ahora, con respecto a la tarea también, que yo quería decir, y es válido para las próximas tareas, que se les dice que generen un documento en PDF. Y no todos lo hacen.
Yo no sé si es que se le dificulta mucho. Inclusive hay quienes mandan es imágenes. Las imágenes son sospechosas, déjenme decirles. Bastante sospechosas cuando a alguien manda una imagen de la solución de un problema. ¿Ok? Sobre todo si son imágenes de WhatsApp. Eso canta, como dicen. Canta a la distancia. Que entrega una tarea y es una imagen de WhatsApp. Para que lo tengan en cuenta. En las tareas se les pide que generen un documento en PDF y lo cuelguen y lo suban a la plataforma. ¿Ok? Digamos una cosa profesional. ¿Alguna pregunta al respecto de las tareas o de alguna otra situación que quieran plantear? Por mi parte no tengo inquietud, Inge. Ok. Déjame ver que alguien escribió por aquí. Alguien escribió. Luxistus. Bueno. Luxistus praxis ponemes. Escribe. Buenos días. Es decir, que las tareas se hacen en PC directamente como un archivo en Word. Es lo más recomendable. Que le hagan en un archivo en Word y después lo conviertan en PDF. O por ejemplo, estas de hidráulica, algunos lo hicieron en Excel y después convirtieron de Excel a PDF. Cuando es cuentas, cuando hay que hacer cálculos, muchos utilizan el Excel, son expertos en utilizar el Excel y ahí mismo sacan sus cuentas y sus cosas, ¿no? Entonces, no creo que haya muchas dificultades para hacer las tareas. Si hay que tomar alguna imagen, toma la imagen y la pegan en Word. Por ejemplo, una imagen de un catálogo. Ajá. La cortan, la cortan del catálogo, con el programita que se les recomendó, a ustedes cortan, la pegan en Word y complementan con la escritura y todo lo demás. Y después eso lo convierten a PDF. Y cuando hagan el documento, no se les olvide ponerle el nombre, tanto al documento como al archivo que entregan. ¿Ok? También puede ser que algunas tareas se pueda contestar directamente en la plataforma. Algunos lo han hecho así también. Ok. Es válido. Si lo quieren hacer allí. También sirve. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Luis Diego. Adelante, Luis Diego. Sí, buenos días, gracias. ¿Existe alguna posibilidad, sabiendo que la mayoría estamos atrasados por diversas razones? Tal vez no entendimos bien, o no revisamos el documento del curso donde vienen desglosadas las semanas, pero independientemente de las razones, ¿existe alguna posibilidad de que se dé un tiempo y una semana para que nos pongamos al día? Bueno, ya eso en la medida que se vayan atrasando, corresponde a cada instructor decidir si extiende el plazo o no. Vamos a ver cómo culmina la semana de mañana, la semana esta que cierra mañana, las materias que cierran mañana, para ver cuáles son los retrasos y las personas que lleguen al retraso, que lleguen con retraso, se comunicarían en ese caso conmigo, que es la que yo soy el que tiene que ver con esas materias, para crearles secciones. Habría que evaluar eso.
pero la recomendación es que traten de ponerse al día en esa materia, en las materias que cierran mañana, de aquí a mañana. ¿Ok? Y a medida que vaya avanzando la semana, ese es el procedimiento. Si alguien queda retrasado, evaluaremos. Eso se evalúa directamente con el instructor. O sea, se le hace la solicitud al instructor y ver si el instructor le puede dar 1, 2 días, 3 días, dependiendo. Ya se ha hecho con algunos en el módulo de hidráulica. Se les ha extendido el plazo porque por diversas razones de trabajo, familiares, enfermedades, etcétera, que manifiestan ellos, se les ha considerado esa solicitud y se le ha concedido un plazo adicional. ¿Ok? Tampoco queremos ser tan estrictos. Ok. José Prieto. Adelante, José. Inge, quería comentarles un tema y es, bueno, luego de que se ejecutan pues las evaluaciones, hay posibilidad de que se haga pues una retroalimentación de pronto pues de cuáles eran los resultados pues que se esperaban, en donde nos equivocamos, o esto estaría sujeto de pronto a la interacción pues con el responsable pues de esa materia. ¿Cómo sería esa retroalimentación, Inge? Bueno, es un poco complicada el tema, porque tendría que ser una retroalimentación, son muchos, ¿no? Una actividad consumidora de tiempo y que quitaría el tiempo para otras cosas, para aclarar algunas dudas. Pero eso puede evaluarse en el futuro. O sea, hagan las preguntas, lo que están interesados, hagan la pregunta directamente al instructor. En este caso, si es conmigo, háganme la pregunta directamente a mí por privado. Y allí yo viendo cuáles son las inquietudes, podremos programar algo. ¿Ok? Yo me imagino que tiene que ver con el tema del módulo 1 de hidráulica, con los problemas, con la solución de esos problemas. Seguramente, ¿no? Sí, sí, en efecto, de ese módulo. Ok. Yo lo que puedo hacer es explicarle así a grosso modo cómo la resolución de los problemas, así como lo hice ahorita con las tareas. Pero no resolverle todo, porque eso conllevaría demasiado tiempo. Y usted necesita el tiempo para también seguir avanzando. ¿Ok? No considero que debamos gastar una clase en resolver todos los ejercicios. Podría darle una orientación general, unas indicaciones, cómo es la resolución, cómo se enfoca el problema o los problemas. Que algunos eran muy sencillos, otros eran un poco más complicados. Pero algunos eran tan sencillos como los que les acabo de señalar ahorita. ¿A que ahora lo ven fácil? Después de la explicación. Porque es que eran fácil. Realmente. Solo que a veces se confunden más que todo con los números, con las unidades. Pero de los conceptos en general, los conceptos generales son entendibles, son fáciles. Si usted, bueno, no tienen mucho tiempo, pero cuando tengan tiempo, ustedes vuelven a repasar la materia y verán que se les queda, absorben más de la mitad de lo que han absorbido hasta ahora. Y lo vuelven a repasar y vuelven a absorber más conocimiento. Es una cuestión de práctica, más bien. Ok, entonces aquí alguien que dice que propone resolver al menos uno de cada quiz, el más difícil. Tal vez resolviendo uno nos oriente más en los otros que sean similares. Vamos a ver algo aquí. Espera un momento.
¿Dónde es que estoy? Ok, bueno, eso lo podemos preparar luego. Por ahora, por el día de hoy, vamos a dejarle la palabra al ingeniero Eric Mesa, que es el que le correspondería a la clase de hoy, básicamente, porque esta semana se cumplió o se cubrió la materia de los módulos de él. ¿Ok? Para que le hagan las consultas que tengan con respecto a esa materia. Y ya seguimos nosotros comunicándonos a través del chat de Telegram. ¿Está bien? Entonces, te cedo la palabra, Eric. Y muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Como les comenté a algunos al inicio, me parece que hay mucha gente que todavía no ha llegado al módulo de motores de combustión interna. Solamente he recibido algunas cuantas consultas, bueno, un par de consultas de los que han llegado, pero básicamente son 2 o 3, me parece. Y la verdad que es algo preocupante porque es bastante información la que se brinda en el tema de motores, de ahí vienen los controladores, y poco a poco se le va a ir acumulando la información. Entonces me gustaría que este fin de semana se puedan poner al día, porque para poder aprovechar también las clases, estas clases sincrónicas para resolver algunas dudas, ¿no? Acerca del contenido, algo que no se entendió, y más adelante poder resolver los temas de los cuestionarios o las tareas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta acerca del módulo de motores de combustión interna, o primero voy a hacer una pequeña presentación de un tema adicional, ya que no ha habido muchas consultas. Déjenme compartir mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. La vemos. Perfecto. Bueno, como saben, en el módulo que nos correspondía esta semana era todo lo relacionado a los principios de funcionamiento de un motor de combustión interna y luego los requerimientos que tienen los motores diésel ya específicamente para impulsar bombas contra incendios, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen mucha información de cuáles deben ser las características que cumplen o que deben cumplir dichos motores de combustión interna, ¿no? Entonces, les voy a dar una pequeña información, bastante breve en realidad, porque es toda una hoja de datos de FM acerca de cuáles son las principales pruebas que se les hacen a los motores diésel que van a accionar bombas contra incendio para obtener la aprobación de FM, ¿no? Y que está muy relacionado con toda la información que se les ha brindado esta semana, ¿no? Entonces, FM, para aprobar sus motores, requiere que cumplan ciertos requisitos, ¿ya? Y esas pruebas se les hace no se les hace a todos los motores que van saliendo de fábrica, sino que se les hace a
muestras de motor, ¿no? Para poder obtener la aprobación o el sello de FM. Perdón. Y luego se les va haciendo un seguimiento de todo el control de calidad que se tiene en fábrica, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las principales, no son todas, pero las principales pruebas que se les hacen a los motores de combustión interna. En este caso, ya hemos visto que en el sistema de refrigeración, los motores de combustión interna para motores diésel, los motores de combustión interna para accionar bombas contra incendio cuentan con unos calentadores, que son los heaters, ¿verdad? Y que son los que encargados de mantener la cámara de combustión a una determinada temperatura, que son 49 grados o 120 Fahrenheit, para optimizar el encendido, ¿no? Para que el motor encienda más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué prueba se le hace a los motores en cuanto al tema de los calentadores? Las pruebas que se hace FM. La prueba que se les hace es mantienen el motor a una temperatura ambiente de 4.5 grados, que es la temperatura mínima que debe tener una sala de bombas. El motor se encuentra apagado y los calentadores están encendidos durante esas 16 horas, ¿no? Y se debe medir la temperatura en la cámara de combustión y debe ser como mínimo 49 grados centígrados. Es decir, durante esas 16 horas se les va tomando muestras de temperatura de la cámara de combustión, en la culata, y se debe mantener en los 49 grados centígrados como mínimo en la cámara. Y durante las pruebas de funcionamiento se va monitoreando la temperatura, y debe ser en promedio de 49 grados, con una lectura mínima de 43 grados en cualquier momento del ciclo, porque ustedes saben que esa temperatura también depende del termostato, ¿no? Que va controlando el heater, el calentador, ¿no? Esa es una de las pruebas que se les hace a los motores, en este caso a los calentadores, que van a formar parte del motor de combustión interna, ¿no? ¿Cuál es otra prueba que se le hace? Es el arranque de un motor inactivo, que está inactivo, ¿no? El motor se mantiene inactivo a una temperatura de en la cámara de combustión de 27 grados. Es decir, la temperatura ambiente más o menos es de 27 grados, los calentadores están apagados, ¿ya? Y el motor está apagado durante 8 horas, y luego es encendido y llevado a su potencia y velocidad nominal, ¿no? Una potencia de más o menos 2% y una velocidad de más o menos 10 RPM, que es la velocidad a la que se le setea el motor. Y se arranca 3 veces en sucesiones cortas, de 20 segundos, ¿no? El motor debe encenderse en no más de 1 minuto luego de apagarse para iniciar el próximo ciclo. Es decir, el motor está apagado, con los calentadores apagados, a una temperatura ambiente de 27 grados, y se enciende el motor. El motor debería encender y alcanzar su velocidad nominal y su potencia a la potencia nominal del motor. Obviamente esto se hace con un dinamómetro para poder verificar que se ha alcanzado la potencia nominal. Se le enciende y esa potencia debe ser alcanzada en 20 segundos, ¿no? Como máximo. Una vez que se alcance esa potencia en 20 segundos, el motor se apaga y no debe pasar más de 1 minuto para volverlo a encender y que de nuevo alcance su potencia y velocidad nominales. Dentro de los 20 segundos se vuelve a apagar y nuevamente se vuelve a arrancar dentro del minuto, ¿verdad? Y si cumple con esos 3 arranques, es que la prueba se considera satisfactoria, ¿no?
arranque de un motor inactivo. Asimismo, se hacen las pruebas de arranque por baterías. Esto ya lo hemos visto, también está explicado en los módulos, cuál es el ciclo de arranque que se va realizando con los juegos o con las baterías de la fuente A y la fuente B, ¿no? Baterías de grupo A y baterías de grupo B. Saben que el ciclo es más o menos 15 segundos de arranque por 15 segundos de descanso, ¿no? 15 segundos de arranque, 15 de descanso. Entonces, las baterías deben ser capaces de proporcionar cada una 6 arranques, 6 intentos de arranque, ¿no? Un primer ciclo, como hemos explicado, son 6 intentos de arranque, 3 de la batería A y 3 de la batería B, y el siguiente ciclo es otros 6 intentos de arranque, 3 de la batería A y 3 de la batería B, ¿no? Entonces, estas pruebas se hacen en FM para verificar que la capacidad de las baterías es la adecuada y que los motores de arranque no van a sufrir daños por recalentamiento, porque se consume alta corriente en los motores de arranque o estos arrancadores. Entonces se hacen estas pruebas de todo el ciclo completo de arranque, ¿verdad? Se corta el encendido de combustible o se corta el suministro de combustible para que no arranque el motor. Y luego se procede a hacer los 12 intentos de arranque, ¿cierto? O los 2 ciclos completos, alternando batería A, batería B, hasta completar los 6 intentos de la batería A y los 6 intentos de la batería B, ¿no? Finalmente, el arrancador no debe presentar signos de daño por sobrecalentamiento. Y luego de la prueba, obviamente se conecta el suministro de combustible y el motor debe ser capaz de encender con las baterías independientemente, ¿no? O sea, terminada la prueba, se vuelve a suministrar el combustible al motor. Debería arrancar con una batería, con un juego de baterías, se apaga y debe volver a arrancar con el otro juego de baterías, ¿no? Para considerar satisfactoria esta parte de la prueba. Asimismo, se les hace una prueba de potencia plena, que se le llama, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en una de las presentaciones, en la que los motores son probados a carga plena durante 4 horas, ¿no? Y deben proveer la potencia plena durante la prueba, ¿verdad? Entonces, estos motores se conectan a un dinamómetro y son encendidos a potencia plena durante 4 horas. Y cada 15 minutos se va registrando velocidad, potencia, presión y temperatura ambiente, consumo de combustible, temperatura del refrigerante, temperatura y caudal del agua de enfriamiento, presión y temperatura de aceite, entre otros, ¿no? Y se va verificando que el motor está dando la potencia que indica. Bueno, no es que indique la placa, ¿no? Porque la placa, como hemos visto, está identificando un 10% menos de lo que debe dar la potencia plena del motor, ¿no? Para poder considerar un desgaste natural que va a tener el motor. Entonces, esta es una de las pruebas que se le hacen, ¿no? Durante 4 horas al motor. Asimismo, se les hace las pruebas de arranque en caliente, ¿no? Luego de las 4 horas de la prueba, se deben realizar 3 arranques en caliente, en los cuales obviamente se deben alcanzar la potencia nominal o la potencia plena y la velocidad más o menos 10% durante 30 segundos. ¿No? O sea, terminada esta prueba de las 4 horas que hemos visto de plena carga,
el motor se arranca y dentro de los 60 segundos, el primer arranque será dentro de los 60 segundos después de parado el motor, luego de las 4 horas de la prueba. ¿Verdad? O sea, termina la prueba y se hace un arranque dentro del minuto. Se hace un arranque dentro de los 60 segundos después del parado del motor, ¿no? Y se debe alcanzar la potencia, algún más o menos 2%, a su velocidad seteada, más o menos 10 RPM, y se deja encendido durante 30 segundos, ¿no? Luego se apaga el motor, y el segundo y tercer arranque se realizarán dentro de los 150 segundos de apagado de la prueba previa. O sea, dentro de los 150 segundos, o 2 minutos y medio, se hace el segundo arranque para alcanzar potencia y velocidad nominales durante 30 segundos, se apaga y dentro de los 2 minutos y medio se vuelve a encender el motor durante 30 segundos y luego se apaga, ¿no? El motor debe arrancar sin problemas y alcanzar su potencia y velocidad nominales para que la prueba se considere satisfactoria. Asimismo, se le hace una prueba de qué tanto está estabilizando la velocidad el motor. Como hemos visto en las presentaciones, los motores con gobernadores o con controles de velocidad mecánicos que poseen un gobernador, es el encargado de ir estabilizando la velocidad del motor en todos los ciclos de carga, ¿no? O sea, cuando la bomba está a caudal cero, que es donde tiene la menor carga, y de ahí conforme la bomba va suministrando caudal, la carga va aumentando, ¿no? Entonces el motor naturalmente tiende a disminuir su velocidad, un fenómeno natural, ¿no? Mientras más carga le pones, estás tratando de frenar el motor y el gobernador debe ser capaz de compensar ese frenado, ¿no? Aumentando la cantidad de combustible para que el motor intente seguir girando a la misma velocidad, ¿no? Pero conforme le vayas metiendo mayor carga, se le permite al motor poder tener una velocidad diferente o más baja cuando está a plena carga o al 150% de la carga, ¿no? 150% del caudal, ¿no? Entonces, esa variación de velocidad, como hemos visto en el tema del DRUP, entre la velocidad máxima, que es cuando el motor está a caudal cero, y la velocidad mínima, que es cuando el motor está al 150% del caudal, toda esa variación de velocidad no debe exceder del 10% de la velocidad nominal. Es decir, no es que el motor pueda variar de su velocidad nominal 10% para arriba y 10% para abajo, sino que en todo ese rango de variación de velocidad, desde caudal cero hasta 150% de caudal, se le permite al motor variar 10% de su velocidad nominal, ¿no? Entonces, se les hace esta prueba de velocidad o de estabilidad de la velocidad durante las pruebas de aprobación, en la cual se enciende el motor al 100%, luego se le disminuye la carga, ¿no? Obviamente todo esto conectado a un dinamómetro, durante un tiempo de 30 a 45 segundos entre intervalos, ¿no? 100% de la carga, se le quita la carga, ¿no? De ahí pasan 30 o 45 segundos, se le aumenta 25% de la carga, se disminuye, y de ahí se le vuelve a quitar la carga, ¿no? De ahí 50% de la carga, se quita la carga,
75% se le quita y 100%, ¿no? Entonces, esa prueba se les hace al motor para ver si está estabilizando bien su velocidad, o sea, si el gobernador está trabajando correctamente. Asimismo, se hace una prueba de sobrevelocidad. Ustedes saben que los motores tienen un sistema de seguridad que cuando se aceleran demasiado, dependiendo del modelo del motor, puede ser entre 10 y 20%. Cuando se acelera demasiado, por las leyes de afinidad, la presión aumenta con el cuadrado de la velocidad, ¿no? Entonces, un exceso de velocidad del motor o un descontrol de la velocidad es muy riesgoso por el aumento de la presión, básicamente, ¿no? Y puede causar accidentes, ¿no? Entonces los motores tienen un control de sobrevelocidad, ¿ya? Y cuyas pruebas que se hacen durante los mantenimientos o las pruebas anuales que se le hacen, se hace a través de un switch, ¿verdad? Eso lo van a ver más adelante cuando veamos mantenimientos, cómo se hacen estas pruebas de sobrevelocidad a través del panel de instrumentos, ¿no? Lo que se hace ahí no es que se aumente la velocidad del motor porque puede ser peligroso, sino a través del panel de instrumentos se simula un aumento de velocidad del motor, ¿no? Entonces, esa simulación va a darle una señal al motor para apagarlo y que no vuelva a encender hasta que se resete esa sobrevelocidad, ¿no? Entonces, es una simulación que se hace de la sobrevelocidad. Pero en el caso de la prueba, para la aprobación, esta prueba no se realiza con este switch de velocidad del panel de instrumentos, sino que durante la prueba de aprobación efectivamente se va a ir incrementando la velocidad hasta un 10 o 20% de acuerdo al modelo del motor. Eso lo pueden verificar con Clarke, cuáles son las velocidades a las cuales se va a setear el switch de emergencia de sobrevelocidad. Y durante las pruebas se va incrementando, ahí sí se va incrementando la velocidad del motor hasta llegar a un 10 o 20%, ¿no?, de la velocidad nominal. Y el motor se debe detener y enviar una señal de velocidad. Asimismo, se debe intentar encender luego de esa sobrevelocidad y verificar que el motor no se enciende de nuevo, ¿no? O sea, que el motor se ha apagado y que no se va a permitir el encendido hasta que se resetee. Esta es una prueba de sobrevelocidad que se le hace, que es muy importante por temas de seguridad. Y bueno, esas son parte de las pruebas. Hay muchas más cuando tienen motores como hemos visto, de velocidad variable, ¿no? Velocidad variable a la succión, velocidad variable a la descarga. Se le hacen pruebas a los switch, ¿no? Pero básicamente esas son las principales pruebas que se les hacen a los motores en el caso de FM para que tengan aprobación o el estado FM, ¿no? O la aprobación FM, que es lo mismo. Es decir, estos motores sí salen deberían ser verdaderamente confiables por temas de seguridad, porque son equipos de emergencia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, o si tienen alguna pregunta acerca de las clases de la semana, o de lo que hayan Sí, avanzado. ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Abel Díaz. Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarlo, ingeniero. Bueno, en principio, solo para acatarlo, el tema usted comentaba de que había un retraso, ¿no? En mi caso personal, yo sí me he equivocado en seguir el cronograma del Q10 y no seguir el cronograma
planificador, ¿no? Ahí ha habido un error de mi parte y la verdad que por eso me he retrasado, ¿no? Habían en realidad dos secciones que debíamos haber hecho esta semana. Yo personalmente no he podido verlo, recién estoy empezando a verlo lo de los motores, ¿no? Así que me tengo que poner al día este fin de semana. Ahora, mi pregunta va respecto, usted comentaba las pruebas que le hace, en este caso FM, ¿son las mismas pruebas que hace UL también o está tomando solo como referencia a FM para, de repente le hacen las mismas pruebas, son similares? Las pruebas son similares, pero no son iguales. Esta información es sacada de la hoja técnica de FM, ¿no? Para las de UL son similares, pero de esa no tengo información exactamente de cuáles son las pruebas que se les hacen FM. Perdón, UL, pero son muy similares, ¿ah? Incluso a veces son hasta un poco más exigentes las de FM. Ah, entiendo. Es por ello que de repente se está tomando como referencia a estas, a la de Sí. FM, básicamente. Sí, básicamente FM, ¿no? Porque la mayoría de los motores que uno quiere son ULFM, ¿verdad? Casi Claro. siempre son ULFM. Entonces, la base de esta información es con la información, con la aprobación de FM. Perfecto, le agradezco. Muy amable, ingeniero. Gracias. No te preocupes. Muy buenas, ingeniero. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Tengo una duda relacionada a estas pruebas. ¿Será que alguna de estas podríamos generarla nosotros en motores que ya están instalados, ya tienen un par de años instalados, ¿verdad? Tal vez no todas, porque obviamente hay instrumental ahí que comprar o hay que destapar algo, pero más de algunas se podría aplicar para ver el funcionamiento del motor. Lo que pasa es que es bastante difícil aplicar este tipo de pruebas ya en un motor instalado en una bomba, ¿verdad? Porque generalmente estas pruebas se hacen con dinamómetro, porque tú tienes que asegurar de que lleguen a la potencia. Estas pruebas son sin carga, entonces. No, se hacen con dinamómetro y en el dinamómetro le ponen la carga y van midiendo potencia, ¿no? Como han visto en el video, ¿no han visto que conectan el motor a una máquina que se llama dinamómetro y que va frenando al motor, ¿no? O sea, le va dando carga al motor y va midiendo todos sus parámetros, ¿no? Va midiendo la potencia de acuerdo al torque y a la velocidad, determina la potencia, va midiendo RPMs, va midiendo presiones, presión de aceite, temperatura de refrigerante, va midiendo todo, ¿no? Entonces, es difícil hacer este tipo de pruebas en campo. Por eso es que estas pruebas solamente les hacen no a todos los motores que salen de fábrica, porque no se le puede hacer a todos los motores que salen de fábrica, pero sí se les hace a muestras de motor para que esos motores tengan la aprobación de FM, ¿no? Salgan con el sello de FM o con el sello de UL. Se le va haciendo todas esas pruebas a Perfecto. Gracias, ingeniero. No te preocupes. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ingeniero, quería hacerles una consulta. Bueno, pues sabemos que los motores se encuentran listados independientemente pues, de las bombas, que las bombas las lista pues, la fábrica que, valga la redundancia, que las fabrica. Y pues en este momento Clark lista pues sus propios motores. Cuando nosotros compramos paquetizado las bombas junto con el motor, tendremos que hacer dos servicios de garantía. Me explico, si de pronto la bomba es Perles, tengo que registrar la bomba para que la garantía con Perles y por otro lado tengo que registrar el motor para que la garantía quede con Clark. ¿Cómo sería ese proceso? Lo que pasa es que cuando el representante de la bomba te vende una bomba, ellos ingresan la bomba que te han una vez que te hacen el arranque para poder hacer la garantía, ellos registran todos los datos de la bomba. O sea, registran los datos del modelo, el número de serie, igual tanto para bomba y motor, ¿no? En realidad para todo, para los controladores, van registrando todo, ¿no? Entonces, eso queda
en el archivo de todos los fabricantes, ¿no? Cuando tú pides un repuesto, te dice, ya, ok, esta bomba arrancó tal fecha, con este número de serie, ¿no? Si está dentro o no de la garantía, o qué tipo, o qué características tiene este paquete para poder enviarte repuestos, ¿no? Entonces, normalmente eso lo hace el representante de la bomba. Porque, por ejemplo, en el caso de los motores diésel, que generalmente lo hace un técnico capacitado en fábrica, ¿no? Y una vez que ese técnico arranca un motor diésel, a él le pagan por ese arranque, se lo paga la misma fábrica, ¿no? Por ese servicio. Entonces, él tiene que registrar, por ejemplo, el número de serie del motor en la página de Clarke para que le puedan pagar. Entonces, todos esos números de serie, modelos, todo va registrado, se encarga usualmente el representante y lo va registrando en la base de datos de fábrica, ¿no? Ok, vale, gracias Inge, por la info. Vamos a leer el chat. Eric, Sí, disculpa, quería decir algo con respecto a lo que preguntó, creo que fue José, ¿no? Bueno, la pregunta de la bomba, ¿no? Paquetizada. ujú, Cuando las bombas vienen paquetizadas, el listado es del paquete. Los dispositivos, tanto la bomba como el motor y los otros elementos que incluye el paquete son listados. Pero a su vez el paquete total es listado. O sea, se prueba como paquete para el listamiento, ¿ok? se refería al que viene preensamblado, como paquete dentro de un container. Eso entendí yo, que eran las bombas paquetizadas. Yo entendí que lo compraba como paquete, que venía, o sea, que tú lo armabas, pero que lo comprabas como paquete. Ya, ok. Listo. Y por supuesto, esos paquetes para la instalación siempre viene un representante del proveedor, por lo general, o es lo que se requiere normalmente, que te presente un representante del proveedor o del fabricante para toda la instalación y las pruebas de arranque y para que se haga de la manera correcta la instalación. Perfecto, lo de escuchar esa programación. No sé si hay alguna otra pregunta. Que puede ser de este capítulo o de los capítulos anteriores, aprovechando que están en ingeniero idioma. Que no sean del cuestionario, obviamente, o del cuestionario que falta. A ver, tengo algo en el chat. ¿Cuándo deben ser los motores certificados? ¿Cuándo deben ser los motores certificados FM? ¿Es a partir de algún tamaño particular? Los motores son, ¿cuándo deben ser certificados FM? Cuando tú quieres la certificación de FM. Tú puedes tener un motor sin certificación FM, solamente huele, ¿no? Pero lo más común es que los motores vengan con ambas aprobaciones, ¿no? Tanto de huele como de FM. De algún tamaño en particular, no necesariamente de lo más pequeño, probablemente 40 HPs, 30 HPs, hasta los más grandes, ¿no?, que se puedan encontrar. Es a partir de algún tamaño. No. Quisiera saber cuál es la manera correcta de resolver este tipo de problemas. ¿Cuál es el paso correcto? Un motor diésel acciona una bomba.
de 750 de 120 psi con una velocidad nominal de 2500. ¿Cuál será la altura resultante a caudal nominal si la velocidad del motor aumenta en RPM? Ah, bueno, eso sí. Ah, ok. Es una pregunta del cuestionario. Ahí tienes que aplicar leyes de afinidad, ¿no? Darte cuenta de, aplicando esas leyes, cuánto varía la presión, el caudal, la potencia, con el aumento o disminución de la velocidad, ¿no? Ahí aplicas leyes de afinidad. Es similar, cambié los valores, lo que pasa es que yo no entendí esa manera de resolver el problema. Debido a que no se ponen como los valores en las leyes de afinidad, por eso me gustaría poder resolver al menos una pregunta de cada quiz. Bueno, ese ya lo puede ver el ingeniero Ibirma. No sé si ese es el quiz que ya cerró, ¿ves? No sé, todavía sí. Esos cuestionarios están abiertos hasta el domingo, hasta mañana. Ok. Entonces, bueno, por esta vía no se puede solucionar, o sea, no se puede solucionar. Lo puedes ver con el ingeniero Ibirma en privado, pero sí te puedo dar el dato, por ejemplo, ¿no? Lo único que tienes que darte cuenta cuando aplicas leyes de afinidad, bueno, es que por ejemplo, el caudal aumenta proporcionalmente con la velocidad del motor, ¿no? La presión aumenta con el cuadrado de la velocidad, ¿no? Y la potencia aumenta con el cubo de la velocidad. O sea, lo único que tienes que darte cuenta al momento de aplicar las leyes de afinidad, saber si es que estás aplicando correctamente la ley, es que si aumenta la velocidad, o sea, si tú tienes una velocidad superior a la nominal, tu presión, por ejemplo, a esa velocidad que es superior debe ser mayor a la presión nominal, ¿no? Y si tu velocidad está por debajo de la velocidad nominal, tu presión también debe estar por debajo de la presión nominal, al cuadrado, ¿no? O sea, no puede ser posible que si tú tienes una presión de 100 a 2000 RPM nominal y tú quieres hallar la presión, tu presión, si tu motor está revolucionando ya no a 2000, sino a 2100, tu presión tiene que ser mayor de 100 PSI, no te puede salir menor. Esas son cosas que tienes que irte dando cuenta a la hora que aplicas una fórmula, si el resultado es coherente con el fenómeno, ¿no? O si tú tienes un caudal, o sea, si tú has medido con durante las pruebas, que tu motor está a 2150, ¿no? Tu velocidad nominal es 2100 y tu motor está a 2150, ¿no? Y a esa velocidad te está dando 150 PSI, ¿no? Entonces tú tienes que determinar cuál debía ser la presión a nominal, a la velocidad nominal, que es 2100, ¿no? Entonces, tú aplicas las leyes de afinidad y cuánto debería ser tu presión, mayor o menor a esos 150 que se leyeron a una velocidad más alta, ¿no? Tiene que salir de menor, ¿cierto? Porque el motor está marcando 2100, no, perdón, el motor está marcando 150 PSI a una velocidad más alta. Entonces, a una velocidad más baja, tu presión tiene que salir menor. Entonces, a la hora que apliquen leyes de afinidad, tienen que darse cuenta de ese fenómeno, ¿no? Si te sale algo extraño es porque de repente estás aplicando mal la ley. Ese es el único dato que te puedo dar. O sea, fíjense bien que el resultado sea consistente con el fenómeno.
Ok, déjame explicarle un poquito el tema, esa partecita, porque a lo mejor es que hay una confusión ahí con los términos, Eric. ¿Sí? Ok. Muy bien. Aquí tenemos una de las leyes de afinidad. Esta es la ley que hemos denominado número 1, que dice que manteniendo el diámetro del rotor constante, al variar la velocidad de giro de la bomba, el caudal cambia linealmente. Ahora, ¿quién cambia la velocidad de giro de una bomba en la práctica? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? En la práctica, ¿quién cambia la velocidad de giro de una bomba? El motor, porque quien hace girar la bomba es el motor. Entonces, el problema le puede decir que el motor gira a tal y cual velocidad. Ya ustedes saben que esa es la velocidad de la bomba, la velocidad del motor. Entonces, cuando al variar la velocidad de giro, la altura cambia proporcionalmente con el cuadrado del cociente de velocidades y la potencia al freno cambia proporcionalmente con la tercera potencia del cociente de velocidades. Mientras que el caudal cambia linealmente. Ok, me ha comido esta parte. El caudal cambia linealmente. O sea, la relación entre los caudales y la velocidad es directamente proporcional. Las presiones o alturas, recuerden de hidráulica que dijimos que presión y altura eran sinónimos, solo que se denomina altura cuando se expresa en metros o en unidades de longitud, pero viene siendo lo mismo. Entonces, la relación de las alturas es proporcional a la potencia segunda, al cuadrado, y la relación de las presiones es proporcional a la tercera potencia del cociente de velocidades. Solo que tienen que saber, lo que tienen que estar claro, es que el coeficiente 1, o sea, el subíndice 1, corresponde a la primera velocidad y el 2 corresponde a la segunda velocidad. Velocidad acá, S. Aquí está indicado qué letra representa cada cosa. 1 es la velocidad 1 y S2 es la velocidad 2. O sea, si yo tengo 3000, inicialmente tengo 3000 RPM, esa es la velocidad 1. Y si digo que la velocidad del motor cambia a 3500, esa es la velocidad 2. No confundir eso, igual con las presiones. Si originalmente tenía una presión, esa es la presión 1. Ahora, ¿qué presión voy a obtener? Esa es la presión 2, la que estoy buscando. Perfecto. Gracias, Luis. No sé si hay alguna otra consulta. ¿Se me escucha? Sí, todo bien, ingeniero. Ok. Pensé que había perdido conexión. Perdón. Entonces, esa parte de las leyes de afinidad la tienen que tener bastante claras, porque son muy importantes durante las pruebas de aceptación y durante las pruebas anuales, ¿no? Porque durante esas pruebas es donde se verifica que la curva de la bomba cumple con las condiciones de fábrica, ¿no? Si es que cumple o no cumple con las condiciones de fábrica. Entonces hay que tenerlo claro. No sé si hay alguna otra consulta.
Perdón, tenemos algo en el chat, creo. ¿Hay problema con el audio? ¿O hubo un problema con el audio? Ya se solucionó, ya se solucionó. Ah, genial. Listo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Sobre todas las materias, ¿ah? Motor, bomba, rotor. Bueno, sí. Lo que pasa es que a veces los términos a veces se entienden diferente dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, Luis le llama mucho menciona mucho el tema rotor, ¿no? Rotor, que es lo que yo llamo, por ejemplo, impulsor de la voz. Volví. Álabes. ¿Volviste? ¿Te fuiste, Luis? Sí, me había ido, me había quedado sin conexión. Y ustedes están avisados que aquí en cualquier momento me quedo sin conexión. Bueno, estaba dando la explicación, yo no sé ni a dónde me quedé. No, sí se entendió todo. ¿Se entendió todo? Ok, bueno. Está claro Porque entonces. Ahí el cuidado que deben tener es en el despeje y en identificar qué es uno y qué es dos. Uno es lo que tengo, dos es lo que busco. Uno es lo que tengo, dos es la variación que propongo o que se propone, ¿ok? Eso es todo. Así es. Bueno, aquí Neifer estaba preguntando sobre el tema de los términos, ¿no? Cuando se habla de motor o de bomba, ¿no? O sea, la bomba es simplemente la parte que impulsa el agua. Nada más. Eso es la bomba, ¿no? La bomba tiene dentro lo que Luis llama el rotor, que depende del país, tiene diferentes términos, ¿no? Ustedes le pueden llamar rotor. Por ejemplo, yo no me acostumbro mucho al término rotor, ¿no? Para mí eso es, por ejemplo, el impulsor. Pero para otros, el impulsor en realidad es el motor, ¿no? Porque es el que impulsa la bomba, ¿no? Entonces, dependiendo del país, o dependiendo de la afinidad que tenga la persona, puede llamarlo a los términos de diferente manera, ¿no? Somos multilingües a veces. Rodete también se llama a veces, en algunos lugares, mayormente. Entonces, la bomba como conjunto se le puede llamar bomba, lo que es la bomba en sí, más el motor, ¿no? Pero en realidad la bomba como bomba solamente es la parte que impulsa el agua, ¿no? O sea, la parte de la carcasa, la voluta, ¿no? El impulsor, su eje, solamente eso es la bomba, ¿no? Pero bomba se le suele llamar, como digo, a todo el conjunto, ¿no? Bomba motor. Se suele llamar a eso también bomba. Sí, normalmente en el campo, en el uso común, en la actividad del día a día, bomba incluye el motor y la bomba como tal. Pero técnicamente la bomba es la que mueve el agua, es el elemento por donde pasa el agua, la que le da la presión al agua, la que le suministra la presión al caudal de agua. Esa es la bomba, en términos técnicos. Uh-huh. Y el motor es lo que impulsa o que hace que la bomba realice su trabajo, el motor, que puede ser eléctrico o puede ser diésel. ¿Ok? Ahora, normalmente en el campo, como decía, uno se refiere al conjunto, a toda la unidad como la bomba. Y además de incluir el motor y la bomba,
generalmente también se incluye la base, porque eso viene montado, por lo general, a partir de cierto tamaño, viene sobre una base, una armadura de acero. Entonces, todo ese paquete, uno normalmente lo llama la bomba. No dice bomba motor. No dice bomba motor bastidor, dice la bomba. Bueno, la bomba. Incluye la bomba como tal y el motor. Pero es bueno que sepan que una cosa es la bomba y otra cosa es el motor. Y aquí, como ustedes ven en el curso, lo tratamos de manera separada, por lo general. Entonces, hay las generalidades sobre bomba, que solo habla de la bomba, y ya están viendo actualmente los motores diésel, que se trata solo de la parte del motor, y después van a ver la parte de los motores eléctricos, que solo va a tratar el tema de los motores eléctricos. Pero ya cuando vieron en los módulos, en las clases de bombas contra incendio, ahí ven que sí estamos hablando ya del conjunto. Y de hecho ahí le damos una definición que es la que le da también la NFPA 20. Ahí la norma habla de unidad de bomba, unidad de bombeo contra incendio. Incluye la bomba y el motor. ¿Ok? Y a veces también incluye el controlador, la terminología de la norma. Pero nosotros, como hemos ya dicho, normalmente nos referimos, cuando hablamos de bomba, a bomba y motor juntos, en campo. ¿Ok? Bueno, eso era lo que quería opinar. Gracias, Luis. No sé si hay alguna otra consulta. Vamos a aprovechar la clase, de lo que sea. Menos de política, ni de fútbol. Bueno, entonces si no hay más, a ver. Aquí dice Neifer. Tiene una consulta. Explicar más el BEP. EEP. Ah, ese es el punto de eficiencia. El tema de curvas de bomba. Sí. Él quiere saber cuál es el punto de mejor eficiencia. Ya voy. Pero vamos a hacer esta explicación y vamos terminando la clase porque ya tenemos 1:30 conectados. Vamos a explicar este tema un poquito. Déjame compartir la pantalla, por favor. Voy a eso. Listo, Luis. Ya puedes. Ok, ya todos saben lo que es la eficiencia de una bomba. Representa la relación entre la potencia proporcionada al líquido, en el caso nuestro, al agua, y la potencia recibida por la bomba. El motor le asigna o le proporciona una potencia a la bomba cuando la acciona. O sea, le suministra una potencia. Esa bomba transmite esa potencia al agua, pero no se la transmite toda. Hay una eficiencia en esa transmisión que siempre es menor a 1. Por lo tanto, la eficiencia, la relación entre la potencia hidráulica, o sea, la potencia que proporciona la bomba al agua, que es esta, la potencia hidráulica, entre la potencia al freno, que es la que proporciona el motor a la bomba, siempre es menor que 1, porque la potencia que proporciona el motor a la bomba siempre es mayor que la que proporciona la bomba al agua. ¿Ok? Eso espero que lo tengan claro, tengan entendido, que la eficiencia siempre es menor que 1, la potencia de una bomba. Igual de cualquier elemento mecánico, la potencia es menor que 1. Un motor también tiene una eficiencia, perdón. La eficiencia siempre es menor que 1, tanto para una bomba, para un motor, para cualquier elemento mecánico. La curva de la eficiencia es esta.
de una bomba, por lo general. Ya en la clase anterior les mostré que se puede representar de otra manera. Pero en nuestro caso, siempre cuando compren una bomba, cuando nos entreguen una bomba, nos han entregado una curva así, que va subiendo a medida que aumenta el caudal y llega a un punto donde alcanza un máximo y empieza a disminuir luego. Bueno, ese máximo es el punto de mejor eficiencia de la bomba, que puede estar en el orden del 80, 85%. Lo máximo que se alcanza normalmente anda por allí, entre el 80 y 85%. Creo que por aquí lo digo. No, bueno, en alguna parte digo más o menos cuánto es el máximo que se puede alcanzar. Pero eso es lo que se reconoce pues, como el BEP, por sus siglas en inglés. Best Efficiency Point. En mi inglés barloventeño es Best Efficiency Point. Punto de mejor eficiencia. Es a un cierto caudal, a un determinado caudal, la bomba va a alcanzar su máxima eficiencia. A la derecha de ese caudal, la eficiencia va a ser menor. Si la bomba trabaja a un caudal mayor, la eficiencia va a ser menor. Si a la izquierda de ese punto, de ese caudal, la eficiencia va a ser menor que la máxima. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir que el punto de mejor eficiencia, porque es la eficiencia máxima que puede alcanzar la bomba. Y eso lo logra a un determinado caudal. Y se recomienda normalmente trabajar cerca de ese punto. Se recomienda que la bomba trabaje cerca de ese punto de mejor eficiencia. 125% a la derecha o 50% a la izquierda de ese punto. O sea que la bomba debe operar en este rango de caudales. Hay que buscar siempre que la bomba opere en este rango de caudales. Desde acá hasta acá. Preferiblemente por acá. En este sector. Cerquita de acá, del punto de mejor eficiencia. Para disminuir el consumo de energía del motor. Porque ya lo dijimos, mientras menos eficiente es la bomba, mientras trabaje en un punto de menor eficiencia, el motor está entregando mucho más potencia de la que está aprovechando la bomba. O sea, se está perdiendo energía cuando se trabaja hacia las eficiencias bajas. ¿Ok? Es por eso que se busca que trabaje siempre la bomba cerca del punto de mejor eficiencia o cerca de en la región de las eficiencias altas. La región de alta eficiencia. ¿Ok? Aquí dicen, es decir, que lo más común es un rotor de flujo radial, ya que son las curvas que más he observado. No entiendo esta pregunta. Es decir, que lo más común es el rotor de flujo radial, ya que son las curvas que más he observado. Bueno, no tiene que ver una cosa con la otra. Estas curvas aplican para todas las bombas centrífugas. Todas. Las de flujo radial, las de flujo axial, las de flujo mixto. ¿Ok? Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a los rotores. Pero aplica a todas las bombas centrífugas este tipo de curvas. Muy similares, con algunas variaciones, pero muy similares. Por cierto, se la voy a mostrar acá. Yo creo que la tengo por aquí. Aquí está. Si la bomba tiene un rotor de flujo radial, la curva de desempeño caudal, aquí dentro en el horizontal es caudal. Caudal altura es esta. Si la bomba es de flujo mixto, la curva varía un poco, puede ser así. Aquí está un poco exagerada, ¿no?
pero puede ser así, tiene una pendiente mayor. Si la bomba es de flujo axial, tiene un rotor de flujo axial, la curva aproximadamente esta, que también está bastante exagerada. Para la eficiencia, fíjense que no hay mucha variación para los tres tipos de rotores. El NPCH tampoco, no hay mucha, con excepción de este, que sí hay cierta, se nota más o menos una variación. Y la potencia, en este caso, puede hacer esto, ¿verdad? Que es un poco distinto a cuando la bomba tiene un rotor de flujo radial. Ahora, las bombas que nosotros utilizamos contra incendio, se les ha mencionado, son de estos, utilizan el rotor de flujo mixto o el rotor de flujo radial. Las bombas de carcasa partida, en línea, las bombas en línea y las bombas de flujo axial o de succión por el extremo. Yo creo que deberíamos llamarlas de esa manera para que no se confundan, porque veo que hay una cierta confusión. Las bombas de succión por el extremo, todas son de flujo radial, utilizan rotor de flujo radial y tienen una curva de desempeño como estas. Las curvas de desempeño son parecidas a estas. Ahora, las bombas vertical tipo turbina, sí son de flujo mixto. Y las curvas de desempeño son parecidas a esta, pero no tan exageradas. Se parecen más a estas que a estas. ¿Por qué? Porque las bombas contra incendio tipo turbina tienen que cumplir ciertas características que les imponen las normas. Tienen que cumplir ciertas características con respecto a la presión y la altura. Entonces ya no puede tener esta variación tan pronunciada. ¿Ok? Y ya ustedes saben cuáles son esas características, están explicadas en las clases. Por lo tanto, estas curvas que están acá son para las bombas en general. Una descripción general. Pero para las bombas contra incendio, en el caso de estas, de las que utilizan rotor de flujo mixto, que son las verticales tipo turbina, la variación no es tan pronunciada con respecto a estas curvas. Se parecen bastante a estas curvas. Y en sistemas contra incendio no se utilizan este tipo de bombas, la de flujo axial. ¿Ok? No sé si se aclara un poco la duda que consultaron por aquí. Está en la página. Ok, muy bien. Ok, bueno, eso es lo que quería decir con respecto al BEP y a las curvas. Y es bueno que pregunten esas cosas si le quedan dudas, porque de las cosas que nos interesa, de las materias que nos interesa que queden claros, son estas. Lo de las curvas, lo de la eficiencia, los motores. Ya lo de la hidráulica ya va como en un segundo plano. ¿Ok? Esa es cultura general que les va a servir, cómo no, pero el meollo, el núcleo del curso es de aquí para adelante, de lo que estamos viendo en estas semanas hacia adelante. Y es lo que nos interesa que más claro le quede. Que sepan interpretar las curvas, que las sepan leer, que sepan por qué son de esa manera, por qué son distintas a las curvas de las bombas contra incendio, a las curvas de las bombas en general, de las otras bombas de aplicación industrial, por ejemplo. Eso nos interesa que les quede claro. Igual que como son distintos los motores diésel de un camión a los motores diésel que se utilizan para las bombas contra incendios. Ya ustedes, los que han visto la materia, los que la han estudiado, se darán dando cuenta de eso, y los que no la han visto se darán cuenta que son motores distintos, un poco distintos en su desempeño. Igual va a pasar con los motores eléctricos, también tienen sus particularidades. ¿Ok? Que los hacen útiles para utilizarlo en sistemas contra incendio. Ok. Bueno, Eric, te dejo la palabra para el cierre. Gracias por su atención. Nos seguimos comunicando por el chat. Estamos a la orden. Gracias, Luis. Sí, bueno, si no hay otra consulta, ya vamos cerrando la clase. Sí les quería dar una recomendación a los que todavía no han llegado al tema de los cuestionarios o de las tareas. No se apresuren en
en el tema de los cuestionarios, por ejemplo, no se apresuren en marcar. ¿Ya? A veces las preguntas vienen medio con trampa, ¿no? A veces uno ve un resultado, o sea, uno resuelve algo y ve un resultado y lo marca directamente, ¿no? Entonces, no se apresuren, como les digo, en marcar una pregunta. Piensen si el resultado es lógico, antes que nada, ¿no? Y cualquier pregunta que tengan, por favor, por el chat, si lo desean en el chat público o por privado, yo voy a tratar de responder lo antes posible. Si es en día de semana, obviamente, usualmente a veces me demoro un poco más, o a veces no leo porque estoy en un sótano, pero en realidad voy a tratar de responder lo antes posible. Y pregunten con confianza, o sea, no hay pregunta tonta, como dice el ingeniero Guillermo. Mientras más preguntemos, más fácil se nos va a hacer el digerir la información que vamos presentando, ¿no? Así que eso es todo. Muchas gracias por su presencia y su atención. Posteriormente vamos a compartir el enlace de esta clase, ¿no? Para que lo puedan revisar, si desean. Así que muchas gracias a todos. Buen día. Y nos vemos en el chat. Bueno, hasta luego pues, un abrazo, que estén bien, cuídense. Buen día. Muchos saludos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Uy, Gustavo, Gracias. quería hacer una pregunta. Hasta luego.